El tema de esta tarde es Pablo, un ejemplo de una vida de contentamiento. Pablo, un ejemplo de una vida de contentamiento basado en Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 20. Pero antes de entrar al texto bíblico y compartir varios puntos y hacer algunas aplicaciones, me gustaría hablar un poquito de este personaje llamado Pablo. Me gustaría hablar un poquito porque a veces cuando nosotros estamos, como dicen en el lenguaje coloquial, viento en popa, pudiéramos decirle a alguien, mira, pero alaba a Dios. Pero cuando nosotros conocemos la historia del personaje bíblico, nos damos cuenta que aún en momentos de vicisitudes de su vida, estos hombres que no fueron superhombres, fueron hombres pecadores, salvados por la gracia de Dios como tú y como yo, pero que entendieron que todo lo que ocurre debajo del sol está bajo el control absoluto y providencia divina. Entonces ellos veían el sufrimiento por la causa de Cristo con gozo, con alegría. Ellos veían el sufrimiento de una manera diferente como tú y yo a veces vemos el sufrimiento. Entonces por eso quisiera hablar un poquito del personaje llamado a Pablo, y para esto quiero dar honra a un hermano llamado Leo Meyer, que escribió un editorial en una página llamada Coalición por el Evangelio. Dice así: Pablo nació en la ciudad de Tarso de Cilicia, actualmente la Turquía actual, en medio de una familia judía y cuyo padre se dice que fue un fariseo de la tribu de Benjamín. Su nombre hebreo era Saulo. Fue un hombre que estudió bajo los pies de un hombre llamado Gamaliel, que era uno de los teólogos prominentes del tiempo en el cual Pablo fue puesto a estudiar con este gran hombre. Un hombre que pertenecía a una secta judía, fariseo, allá en Jerusalén, un hombre llamado Gamaliel, bien capacitado, bien dotado, y Pablo fue expuesto a las enseñanzas de este hombre. Pero además de esto, Pablo era celoso de la ley. Era un hombre celoso de la ley y tenía un celo profundo por preservar y cuidar el judaísmo. Lo cual entonces llevó a Pablo a ser un perseguidor y enemigo del cristianismo. A una magnitud que en Hechos capítulo 8, versículo 3, se dice que Pablo hacía estrago en la iglesia y se entraba por las casas para sacar hombres y mujeres que seguían el camino del evangelio para llevarlos a las cárceles, para que cayeran presos. Allá en Hechos capítulo 7 también nosotros sabemos que Pablo aprobó, consintió la muerte del primer mártir que nosotros encontramos en el libro de los Hechos llamado Esteban. Pero también camino a Damasco, en el capítulo 9, versículo 1 al 19, nosotros vemos la conversión de este hombre. Lo que hemos leído este capítulo, sabemos que Pablo había pedido cartas para seguir persiguiendo a los cristianos hasta que Jesús le salió al encuentro, y cuando le salió al encuentro se escuchó una voz del cielo que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y Jesús, ¿quién eres tú?, le preguntó Saulo, y Jesús le respondió: yo soy Jesús al que tú persigues. El que persigue la iglesia de Cristo, persigue a Cristo, porque Cristo es la cabeza. Amén. Ahora, es interesante que después que este hombre Dios lo trajo al evangelio, fue un instrumento de tanta bendición que toda Europa fue impactada, y Asia, con el evangelio. Después que Pablo fue impactado con el cristianismo, Pablo obedeció la gran comisión, y no había lugar donde Pablo no llegara que no compartiera su fe. Y eso nos recuerda el sermón del domingo pasado,
Cuando nuestro hermano Juan el Sabarí, el predicador, nos indicaba de que Juan el Bautista tenía un mensaje, Juan el Bautista tenía una encomienda y Juan el Bautista fue responsable por la encomienda que Dios le dio. Y veíamos que el predicador, nuestro hermano Warner, nos invitaba a que nosotros también seamos obedientes a la gran comisión. Ahora bien, este hombre que caminó con Cristo no fue exento a momentos de dificultad en su vida. Mira lo que él le dice a los Corintios, su segunda carta, capítulo 11, versículo 22 al 33, donde él le narra a los Corintios, su segunda carta, donde su ministerio estaba siendo cuestionado, los padecimientos que este hombre pasó. Y me gustaría leerlo. Dice así, versículo 22, segunda de Corintios 11 al 33. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si tuviera el loco hablo. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de eliminación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga y en mucho desvelo, en hambre y sed, en mucho ayuno y en frío, en desnudez. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia de Areta guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¡Wow! Bueno, estoy tratando de hacer esta introducción para que nosotros veamos el personaje que vamos a tomar como ejemplo para vivir una vida de contentamiento. Mira su padecimiento. Y aún cuando él escribe esta carta de Filipenses, Pablo se encontraba bajo prisión. Y en el capítulo 4, versículo 4, él le exhorta a los filipenses y le dice: regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocíjense. Regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocíjense. En Hechos capítulo 16, en el contexto que esta iglesia fue levantada, Dios usó a Pablo para traer el evangelio a un grupo de mujeres que entre ellas estaba Lidia, pero también usó a Pablo para libertar a una joven que estaba usada por el poder del diablo haciendo adivinación, y Dios le libertó. ¿Y sabe qué ocurrió? Que Pablo y Silas fueron presos por esto, y en la cárcel, allá amarrados en el cepo, en lo más profundo, dice el texto bíblico, que Pablo y Silas se estaban quejando, que no sabían que era tan duro el evangelio. No. El texto bíblico dice que Pablo y Silas, estando presos por la causa del evangelio, estaban cantando alabanza. Adoraban al Señor, exaltaban al Señor en medio de la aflicción. Estaban contentos por sufrir por la causa de Cristo. ¿Qué cantaban Pablo y Silas? No sabemos, pero pudiera ser que ellos cantaran el himno Cuán grande es Él. ¿Saben ese himno? Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos y el firmamento y las estrellas mil, al oír su voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su sentido,
mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y dice que vino un terremoto, que se rompieron las cadenas y el Señor lo libertó. Pablo y Sila, en medio de la aflicción, alababan. Amén. Yo estoy seguro, sin temor a equivocarme, que si hubiéramos sido tú y yo, probablemente no estuviéramos alabando. Probablemente, voy a especular. Bueno, Juan, mira, yo no sé si tú vas a seguir predicando. Yo creo que yo no voy más. Pero no fue así. Ellos alababan al Señor porque ellos se consideraban bienaventurados, gozosos, sufrir por la causa de Cristo. Ay, Señor, amén. Ahora magnitud en el versículo 9 de este mismo capítulo 4. Mira lo que el apóstol Pablo le dice también a los filipenses. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Wow. Lo que, Pablo, lo que aprendiste, lo que recibiste con la instrucción que te di, lo que oíste y de mí, en la manera que yo me comporté entre ustedes, y lo que tú viste en mí, hay un imperativo ahí. Esto haced, y el Dios de paz guardará o estará con nosotros. Hermanos, es interesante que este personaje llamado Pablo, no solamente Pablo predicó la verdad del Evangelio, sino que Pablo vivió la verdad del Evangelio. Pablo es un ejemplo digno de imitar a una magnitud que en 1 Corintios 11:1 él dice: sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Mira, yo no me atrevo a decir eso. Pero como decíamos en la escuela dominical, Pablo estaba tan saturado de Cristo, tan enamorado de Cristo, tan empapado de Cristo, que Pablo respiraba a Cristo. Amén. Amén. Pablo respiraba a Cristo. Ahora, con esto en mente, entonces vamos al texto bíblico y vamos a ver lo que el Señor quiere hablar a nuestra vida en esta tarde. Basado en el texto del versículo 10 al 20 de este capítulo 4. Pablo, un ejemplo de una vida de contentamiento. Primer punto, la actitud de Pablo al apoyo de los filipenses bajo la providencia divina. Versículo 10. ¿Cuál fue la actitud de Pablo cuando esta iglesia le apoyó al enviarle una ofrenda? Mira lo que dice el versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. La Nueva Traducción Viviente dice, y cito este mismo versículo: cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. Estos hermanos de Filipo eran una iglesia muy amada por Pablo, pero también ellos amaban a Pablo a una magnitud que fueron una iglesia que apoyaron a Pablo financieramente para sus necesidades y también para la predicación del Evangelio. Y no solamente aquí le enviaron ofrendas, sino también que cuando Pablo estaba en Tesalónica, también le mandaron un apoyo económico. Pero parece ser que ellos no han tenido la providencia divina, la oportunidad de asistirle nuevamente, pero cuando Dios le dio la oportunidad a los filipenses de hacerlo, enviaron apoyo a Pablo, le enviaron a Timoteo, le enviaron a Epafrodito para apoyarle a él. Recuerden que Pablo está preso. Pero Pablo, cuando recibe esto de los filipenses, Pablo responde con gozo. Recordemos que en el tema de la gratitud, la evidencia de un corazón agradecido
cuando el leproso se vio limpio de los 10, ¿qué hizo? Se devolvió alabando a Dios a gran voz, agradeciendo lo que el Señor había hecho con él. Amén. Pablo respondió con gozo ante el apoyo de estos hermanos. Ahora bien, nuestro segundo punto, Pablo aclara que aunque se gozó con el apoyo de estos hermanos, su contentamiento venía de su suficiencia en el Señor. Su contentamiento venía de su suficiencia en el Señor, no de la ofrenda de los filipenses. Él se gozó con esa ofrenda, se gozó con la actitud de los filipenses, pero su contentamiento venía de su suficiencia en el Señor. Versículo 11 al 13, y vamos allá. Dice y cito: no lo diga porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Porque Pablo, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Wow. Decirlo estudioso, haciendo referencia al versículo 11 y 12, donde Pablo dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Lo siguiente, dice Pablo, hallaba contentamiento y paz en cualquier situación en la que lo pusiera la providencia de Dios, fuera adversidad o prosperidad, con mucho o con poco. Había aprendido esto en la escuela de la gracia, enseñado por el Espíritu Santo. Fin de la cita. Wow. Hermano, la vida es un continuo aprendizaje. El hermano pastor Charles Stanley, que hoy está en la presencia del Señor, él tiene un sermón titulado La vida de este lado de la eternidad es compleja. En ningún lado de la Biblia nosotros encontramos que el Evangelio, Jesús nos prometió que aquí no vamos a tener adversidades. En ningún lado. Si tú escuchas a una gente decirte que venga al Evangelio, que una vez tú vengas al Evangelio, tú no vas a tener ninguna adversidad, ese no es el Evangelio de la Biblia. Es un Evangelio inventado por esa persona, no es de la Biblia. El de la Biblia, Jesús hablando, Juan 14:33, él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora bien, ¿cuál es la esperanza del creyente de servir a Cristo? Bueno, sencillo. Que de verdad vamos a tener aflicción, pero el Señor ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que aún en medio de la aflicción y de la tristeza y la angustia, no estamos solos. El Señor está con nosotros como poderoso gigante. Pero Pablo le dice a los filipenses: yo he aprendido ¿a qué? A contentarme cualquiera que sea mi situación. Yo sé vivir en escasez, como también sé vivir en abundancia. Yo sé vivir con arroz blanco con huevo, como también sé vivir en un buffet allá de los chinos a 20 pesos. Por todo yo estoy enseñado. Yo me gozo y me gozo. Y a veces, hermano, nosotros cantamos un himno como el que acabamos de cantar ahora, el primero: bendito sea tú. Y a veces no lo cantamos, pero en el momento de la adversidad se nos olvida: bendito sea tú. Y decimos: tú quitas y tú das. Pero cuando Dios da, uy, wow, estamos en bendición. Pero cuando nos quita algo, nos da como una flojera y se nos van las alabanzas. Pero cuando tú y yo decimos: tú quitas y tú das, ¿sabes qué estamos diciendo con eso? Tú eres el soberano, tú eres el dueño de todo, tú eres el que sabe de mi vida. Tú me diste el trabajo, y si tú sabes que no me conviene, Él también, el que te lo da,
tiene derecho a qué? A quitártelo. ¿Sabes por qué? Porque Él es tu papá. Él es mi papá. Y todas las cosas que Él vea que a ti y a mí nos van a desviar del propósito que Él tiene determinado para su gloria en tu vida y en mi vida, Él tiene el derecho sobre tu vida, sobre mi vida, para quitártelo. Y hermano, ¿sabe qué? Que Dios nos ayude a ser obediente al llamado de Dios. ¿Por qué? Nosotros vemos en la Biblia dos maneras de Dios levantar tormenta. Una la vemos en el capítulo 4 del libro de Marcos, cuando Jesús le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado, versículo 35 en adelante, donde nosotros vemos que los discípulos fueron obedientes al llamado de Dios, porque se levantó una tormenta. Y en medio de esa tormenta nosotros vimos que los discípulos crecieron en el conocimiento de Dios. O sea, hay tormenta en nuestra vida para nosotros crecer en el conocimiento de Dios. Amén. Pero hay tormenta en nuestra vida por desobediencia. Y ahí tenemos a nuestro hermano Jonás, que Dios le dijo que fuera a Nínive y él cogió patarse. Nínive, y él corrió patarse, huyéndole a la presencia de Dios. Jonás, por Dios, no sea insensato. Recuérdate que el salmista David dice en el Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí tú estás. Si debajo de la tierra, ahí también tú estás. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿Dónde me esconderé de tu presencia? ¿Dónde? Jonás, no sea insensato. Obedece a Dios. ¿Y sabe qué hizo Dios? Por desobediencia de Jonás levantó una tormenta. Pero Dios es tan bueno que levantó la tormenta. Echaron suerte, la suerte cayó sobre Jonás. Tiraron a Jonás al mar. Y Dios es tan bueno. Entonces mandó un pez. Ese pez tragó a Jonás. Y Jonás fue vomitado por el pez en la orilla de Nínive. ¿Sabes por qué? Porque ahí era que Dios lo quería. Y el propósito de Dios, si verdaderamente Dios te cogió, se va a cumplir en tu vida y en la mía. Sea que Dios levante tormenta para que tú creas en el conocimiento de Él, o que Dios levante tormenta para que tú te vuelvas a Él. Pablo le decía a los filipenses, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Mira lo que él le dijo a Timoteo en su primera carta, capítulo 6, versículos 6 al 10. Dice, y cito, pero gran ganancia la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Pablo, ¿cuál es la gran ganancia? Bueno, gran ganancia, dice Pablo a Timoteo, es la piedad. ¿Acompañado de qué, Pablo? De contentamiento. ¿Por qué, Pablo? Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos va a llevar. Amén, así es. Hermano, creo que usted ha escuchado eso otras veces y quizá lo ha leído múltiples veces. Pero es una realidad. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos vamos a llevar. Entonces, Pablo, ¿qué tú nos exhortas para nosotros estar contentos en medio de cualquier aflicción? O, teniendo abrigo y sustento, está contento con eso. En buen dominicano, teniendo que ponerte, que comer, aleluya, alaba la gloria de Dios. Amén. Pero el pecado nos infectó tanto que a veces nosotros, teniendo abrigo y sustento, nos vivimos quejando. Señor, perdona. Hermanos y hermanas, si somos honestos, yo creo que cada uno de los que está aquí en su hogar tiene más de un par de pares de tenis.
más de un par de zapatillas las mujeres. Y si abrimos nuestro closet, y si el perfume que a mí me gusta, hay varios. ¿Y sabe qué? Nosotros somos tan expertos que nos invitan a algo, una celebración de algo. ¿Y sabe qué decimos? Vamos a llegar a Wellington, hay que comprarse algo, yo tengo que ponerme aquí. ¿Qué tú no tienes que ponerte? Oh, wow. Pablo aprendió a contentarse cualquiera que sea su situación. En una aplicación práctica, Pablo podía ponerse unos Jordan, como también podía ponerse unos Converse, unos Reebok de 20, o unos RBX, que cuestan 15 en México. Yo sé mucho de Benny, después es mi tienda preferida. Pero a veces no, es que tiene que ser Jordan. Y si no hay para Jordan. Yo he proveído para eso. Todo lo que necesito no tengo. Bueno, teniendo abrigo y sustento, está contento con eso. ¿Sabe por qué? Porque dice Pablo que los que quieren enriquecerse caen en tentación, en lazo y en mucha codicia necia. Claro que codicia necia, porque nada nos vamos a llevar. La cosa esta que tú y yo la tenemos. Nos ganamos por tener iPhone 16 y desde que lo tenemos queremos el 17 y todavía no ha salido. Esperando el 20. Si somos honestos, vivimos con una continua queja. Ahora Pablo, su gozo, venía a él, no por la ayuda de los filipenses, sino porque su sustento venía de Cristo. Mira lo que dice, la base del contentamiento de Pablo estaba en Cristo, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. John MacArthur comenta y cito: sin importar cuán difíciles hayan sido sus luchas, Pablo tenía un sostén espiritual, un medio invisible de apoyo. Su capacidad y suficiencia provenían de una unión con Cristo. Por supuesto que el apóstol no sugería que era capaz de sobrevivir indefinidamente sin alimento, agua, sueño o abrigo. Lo que dijo es que al llegar al límite de sus recursos y de su capacidad, sigue diciendo MacArthur, incluso al borde de la muerte, fue lleno de la fuerza de Cristo. Él pudo vencer las más extremas dificultades físicas gracias a la fortaleza interior y espiritual que Dios le dio. Fin de la cita. Su gozo era Cristo, su paz era Cristo. Pablo entendía que su fuerza, su sabiduría venía del cielo. Mira cómo lo dice Isaías en el capítulo 40, versículo 29 al 31. Él dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los hombres flaquean y caen, pero los que esperen a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán las alas como águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quiénes? Los que esperan a Jehová. Amén, gloria a Dios. Los que están agradecidos por la provisión de Dios. Los que saben que Dios tiene cuidado de sus hijos. Eso nos lleva a nuestro tercer punto. Pablo expresa gratitud y gozo por la actitud de los filipenses hacia él. Versículo 14 al 18, y cito, dice: sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido
y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo le llamó a la ayuda de la ofrenda a los filipenses sacrificio acepto, olor fragante, agradable a Dios. Pablo reconoce y expresa la gratitud y gozo por el apoyo de estos hermanos. Eso nos lleva al cuarto punto. El contentamiento de Pablo proviene del amoroso cuidado de Dios para cada uno de sus hijos. Hermanos, recordemos que en la escuela dominical estamos aprendiendo que ya tú y yo no estamos de paracaídas en el Evangelio. No, Dios nos adoptó como hijo de Él. Él es nuestro Padre. El cuidado de cada cristiano está bajo el cuidado de Dios, en su providencia. En el versículo 19 Pablo dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os faltaba conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses, mi Dios pues suplirá. Iglesia bíblica, sola escritura, Él es Jehová Jireh. Él suplirá para nuestras necesidades, no para lujo. Dios, en su infinita bondad y misericordia, provee a sus hijos lo que nosotros necesitamos. Los deseos se complacen cuando hay abundancia. Mientras tanto, Dios está presto para suplir lo que su pueblo necesita. Eli Caballosa hace un comentario sobre este versículo y permítame compartirlo. Dice: los filipenses le han suplido una necesidad en la vida de Pablo, y la remuneración era que todas las necesidades de ellos serían suplidas conforme a la riqueza de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Dios no es deudor de nadie, pero es suplidor de todas las necesidades de aquellos que confían en Él. Fin de la cita. El día pasado yo hablé con alguien que me decía: le estoy reclamando a Dios. No, pero a Dios no se le reclama, a Dios se le ora. A Dios se le suplica. La Biblia lo que dice es: clama a mí y yo te responderé. La Biblia lo que dice en Filipenses 4, 6 y 7: por nada estéis afanosos, antes bien sean conocidas vuestras peticiones en acción de gracia, en oración, en súplica, en ruego. A Dios no se le da orden. Dios no es deudor de nadie. Porque hay cristianos que le dicen a Dios: yo le he dejado todo, tiene que resolverme a mí. ¿Cómo? A Dios no se le da orden. A Dios se le ruega. A Dios se le suplica. Y se va a ir a su presencia en oración, en acción de gracia. ¿Sabe qué significa eso? En humillación. Para que el Señor en su gracia supla conforme a su voluntad. Santiago nos lo dice de esta manera, capítulo 1, versículo 17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva viene de lo alto, viene de Dios. Dios está presto para suplir las necesidades de su pueblo. No porque Él es deudor, sino porque Él es un Padre amoroso que provee para el sustento de sus hijos. Amén. Voy a repetir otra vez. Amén. Dios no suple a sus hijos porque Él es deudor. No, Él suple a sus hijos porque Él es un Padre compasivo, amoroso, que tiene cuidado 24/7 de cada uno de sus hijos. Amén. El profeta Isaías en el capítulo 17, versículos 7 y 8 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza en Jehová.
porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que sus hojas estarán verdes, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Pero para que eso ocurra, ¿qué dice el texto? Bendito el varón, bendita la mujer que confía en Jehová, cuya confianza es el Dios Todopoderoso. Ahora Pablo, cerrando este texto, él cierra con una doxología, que más bien es una alabanza. Versículo 20 dice: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Wow. ¿Qué nosotros hemos visto hasta aquí? Bueno, el gozo de Pablo, versículo 10, con la ayuda de los filipenses. ¿Qué vimos? Segundo punto, que el gozo de Pablo no estaba básicamente en la ayuda de los filipenses, sino que su contentamiento venía de donde él estaba fundamentado. Él aprendió a contentarse, cualquiera que sea su situación, sabía vivir en abundancia y en escasez. Por todo él estaba enseñado. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Pero Pablo fue un hombre que expresó gratitud a la ayuda de estos hermanos. Versículo del 14 hasta el versículo 18. Pablo expresa la ayuda que estos hermanos le asistieron, no solamente en Filipos, sino también en Tesalónica. Pablo expresó con gratitud este apoyo. Ahora, el contentamiento de Pablo, el punto número 4, él entendió que provenía del cuidado amoroso de Dios, nuestro Padre Celestial, que tiene cuidado amoroso en cada uno de sus hijos. Versículo 19, y en el 20 él termina con esta doxología. John MacArthur comenta y cita: la palabra doxología viene de dos palabras griegas, doxa, que significa gloria, y logos, que significa palabra. Así que una doxología es una palabra acerca de la gloria, una explosión de alabanza y adoración que da honra y gloria a Dios. Fin de la cita. Como Pablo explotó en alabanza, dando gloria a Dios por todo lo que él había pasado, por todo lo que él había aprendido y por todo el apoyo que estos hermanos de Filipo le asistieron a él. Él terminó el texto del capítulo 4, versículo 20, diciendo: al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al Dios y Padre nuestro sea gloria. ¿Por qué? Por los siglos de los siglos. Amén. Wow. Pablo terminó diciendo a los filipenses: glorifiquemos a Dios por siempre. Amén significa así sea. Que Jehová brille. Ahora, la pregunta es, pastor, ¿cómo podemos nosotros aplicar más? Vamos a platanar esto. ¿Cómo podemos aplicar nosotros más esta enseñanza que el apóstol Pablo nos quiere transmitir en esta tarde? Porque si somos honestos, por digo, nosotros vivimos con una constante queja. Mira, nosotros nos quejamos si la comida está fría y si está caliente también. Si tiene mucha sal y si tiene poca también. Si hay dorito con salsa roja y si hay pastelito lleno de carne también. Ahora muy poco más pastelito. Nada más hay un día uno. Nosotros vivimos con una constante queja. Pero Pablo es un ejemplo de una vida de contentamiento.
Y por eso es porque hice el énfasis de su padecimiento, para que nosotros veamos que Pablo era un superhombre. Él fue llamado por gracia, fue comisionado al Evangelio, padeció todo lo que padeció, pero para él era un gozo sufrir por la causa de Cristo, porque Pablo estaba convencido de que su ciudadanía no estaba aquí. Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía es de los cielos, no es aquí. Cuando Jesús le preguntaron sobre su reino, él dijo: mi reino no es de este mundo. Nosotros no vivimos el kingdom now, el reino ahora. No. Nuestro reino no está aquí. No es aquí. No, a nosotros nos vienen a buscar para llevarnos a otro lugar. ¿Cómo podemos nosotros aplicar más este texto? Bueno, primero, la pregunta es: ¿cómo tú y yo respondemos ante el apoyo de un hermano cuando nos apoya? ¿Con queja, con crítica, con gozo? ¿O llegamos a sacar conclusiones que no honran a Dios? Pablo no respondió así. Pablo respondió con gozo. Cada vez que un hermano se te acerca a ti y te apoya en algo, aún sea colaboración, hermano, ¿tú sabes que tú y yo tenemos que ver? La fidelidad de Dios. Amén. El cuidado de Dios. Aún en lo más mínimo, el cuidado de Dios. Y responder con gozo ante lo que está haciendo Dios por medio de ese hermano o esa hermana. Pablo respondió con gozo. Ahora, ¿cómo estamos nosotros respondiendo en los momentos de adversidad o de abundancia? ¿Con queja o con contentamiento? Ya lo vimos. Si somos honestos, hermano, lo primero que viene a nosotros es una queja. Si la casa es chiquita, nos quejamos, y si es grande también. Pastores, ¿cómo nosotros no podemos quejar con una casa grande? Bueno, porque ahora hay que limpiar demasiado. Pero cuando vivimos en una casa pequeña, oye, pues nosotros no cabemos aquí, estamos tropezando con los trastes en el medio. En lugar de darle gracias a Dios por el hogar que Él nos ha regalado. Amén. Hermano, todo lo que tú y yo tenemos es un regalo de Dios por gracia. Los muebles que tú tienes te los regaló Dios. Pastor, no, yo lo compré en Walmart. Sí, pero ¿quién te dio la fuerza? ¿Quién te dio el trabajo? ¿Quién te dio la sabiduría? ¿Quién te da la oportunidad cada mañana que te levantes para ir a tu trabajo? ¿Sabe qué dijo el salmista David en el Salmo 3? Cuando a Salón le perseguía: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No mi propia fuerza, no mi propio esfuerzo. El sustento del pueblo de Dios viene del cielo. Amén. Hermano, ¿cómo estamos nosotros respondiendo? De verdad que en el primer sermón que yo hablé de la gratitud, y en este también, tienen que pedirle mucho perdón a Dios. Porque ¿sabe qué ocurre? Que la queja, hermano Sabarí, cuestiona el carácter de Dios. Wow. La queja es como decirle a Dios: yo no merezco esto, yo merezco más. Pero nosotros lo atrevemos a decir en ocasiones: Dios me ha dado más de lo que yo merezco. Ajá, entonces, ¿cómo que Dios te ha dado más de lo que tú mereces? Pero en la práctica te estás quejando del carro que tienes, te estás quejando de la blusa que tienes, te estás quejando de la nevera que tienes. ¿Cómo es esto? Oye, el pecado nos ha dañado tanto que nosotros cuestionamos el carácter de Dios una y otra vez. Y lo cuestionamos porque yo creo que merezco lo mejor. Hermano, ¿sabes que tú mereces que yo merezco el infierno? ¿Tú sabes que tú mereces y yo merezco el justo juicio de Dios? ¿Tú sabes que tú mereces y yo merezco la ira de Dios?
Eso es que merecemos. Pero Dios nos ha regalado a su Hijo. Nos ha regalado su salvación. Tiene cuidado de nosotros. Amén. Pablo no respondió con queja. Él respondió en contentamiento, en alabanza. ¿Por qué? Porque Pablo estaba convencido de que nada que le llegara a él a su vida escapaba del control de Dios. Nada. Absolutamente nada. Yo esa esposa que yo tengo, que prontamente estará por aquí, ¿verdad? Así que mirando. Yo mediante, esa esposa que yo tengo, esa me la dio Dios. Esa la tenía Dios preparado de antes de la fundación del mundo. Ese regalo. Entonces eso quiere decir que esa es la bendición mía. Que haya un momento de fricción. Bueno, puede ser la lija 80 que yo estoy usando para poner el carácter de Cristo en mi vida. Pero esa es mi esposa, ese es el regalo de Dios. Ese esposo que tú tienes, ese te lo regaló Dios. En papel de regalo. Dale gracias a Dios por tu esposo. Aún no ha venido a Cristo, dale gracias a Dios, porque puede ser la lija, como dije ahora mismo, áspera, que Dios use. ¿Para qué? Para que toda esa pereza, que el pecado no ha dejado, Dios esté moldeando nuestro carácter de paciencia, con la ira, trabajando con cada uno de nosotros. Por eso que el apóstol Pablo, hablando de Tesalónica, en el capítulo 5, versículo 18, dice: da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Fíjate que el versículo no dice da gracias a Dios por todo. El versículo dice da gracias a Dios en todo. Porque esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, ¿sabe cuál es? Que tú y yo estemos siempre gozosos. La voluntad de Dios, ¿sabe cuál es? Versículo 17, orar sin cesar. La voluntad de Dios, ¿sabe cuál es? Que demos gracias a Dios en todo. Porque esa es la voluntad de Dios. Pero nosotros somos gente agradecido. Gente que, como decía Miguel en un sermón, que si la gratitud fuera perseguido por la ley, todos los cristianos deberíamos estar presos. Wow, ¿cómo así? Sí, porque el estilo de vida que debe identificar al cristiano es una vida de gratitud. ¿No de qué? Wow. ¿No de qué? Pablo es un ejemplo. Ahora, ¿cuál era el secreto del contentamiento de Pablo? Era Cristo. Él gobierna y controla todo. Versículo 13. Todo lo puede en Cristo me fortalece. En Gálatas 2:20 él le dice a los Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El gozo de Pablo era Cristo, la provisión de Cristo, la guianza de Cristo, el cuidado de Cristo. Cuarto punto de aplicación: ¿estamos dispuestos nosotros a participar con otro hermano en medio de sus tribulaciones? Lo hemos hablado en otra ocasión y entiendo que Dios nos ha dado el privilegio de ser una iglesia que, gracias al Señor, se mueve para apoyar a un hermano en cualquier condición. Pero el hermano de la iglesia local, si está pasando una condición, tiene que hablar. Tiene que comunicar. Mira lo que dice Enrique Caballosa. Y cito: el cristiano que retiene para sí lo que debe compartir con otro es como el mal muerto, que recibe agua pero no fertiliza los campos que lo rodean. Dios bendice las dádivas que sus hijos dedican para la obra misionera y bendice abundantemente a los cristianos que dedican su dádiva para la gloria de Dios. Fin de la cita. El cristiano que retiene para ayudar a otro es como el mal muerto. Oye, a pesar de que rodea de agua, como es muerto, no fertiliza. Hermano, tú y yo estamos llamados a compartir de las bendiciones que Dios nos regala. Estamos llamados a eso.
estamos llamados a vivir de una manera que no solamente pensemos egocéntricamente, sino también que pensemos en comunidad. Tú y yo estamos llamados a vivir de esa manera. Y por último, Dios en su gracia suple para nuestras necesidades todo el tiempo. Todo el tiempo. Si yo ahora mismo pidiera que 3 personas levantaran las manos y testificaran cómo Dios les suplió en el tiempo del COVID-19, donde no había empleo, donde muchas empresas estaban cerradas, yo estoy seguro que más de 3 personas se van a parar aquí y van a decir, ¿sabe qué, pastor? Yo vi la mano de Dios tan poderosa que personas que yo nunca me imaginé, Dios usó para traer bendición a mi familia. Wow. ¿Por qué? Porque Dios es un Padre amoroso que tiene cuidado de sus hijos. Así que, hermanos, amados hermanos, que Dios nos ayude a salir hoy de este lugar con una convicción clara que en lugar de queja, Dios lo que quiere es alabanza. Que en lugar de ingratitud, Dios lo que quiere es que mostremos gratitud hacia Él. Que cuando nosotros vayamos a nuestra casa, hermano, y lo hemos dicho otra vez en este púlpito, nosotros demos una vuelta en 360 grados alrededor y podamos decirle al Señor, Señor, gracias. Gracias por la esposa que me diste. Gracias por los padres que me diste. Gracias por el esposo que tú me diste. Si no te sirve, Señor, obra en su corazón. Muéstrale a Cristo. Señor, gracias por estos muebles. Señor, gracias por la ropa que tú me has regalado. Gracias por el trabajo. Señor, gracias por los lentes que tengo, por el reloj que tengo. Gracias, Padre, por tu cuidado. Gracias porque tú suples para nuestra necesidad. Gracias por este arroz. Gracias por este huevo. Gracias, Señor, cuando nos sentamos a la mesa, que a veces vamos y como decíamos en el sermón pasado, ni siquiera damos gracias por lo que estamos comiendo. Ni en la mente, ni verbalmente. Pablo es un hombre digno de imitar. Nosotros no merecemos nada de Dios. Y Dios nos ha dado todo. ¿Sabe por qué? Porque nos regaló lo más preciado de Él, que se llama Jesucristo. Tú mereciendo el infierno, yo también, y Dios nos regaló a Cristo para regalarnos salvación y vida eterna. Que el Señor nos conceda la gracia de nosotros ser más agradecidos. Vamos a orar.